Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a conversar alrededor de la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, porque es una sentencia que nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir entender a cabalidad ese derecho de acceso a la información pública que prevé la Constitución mexicana, también los tratados internacionales, hay que decirlo, pero que es objeto de análisis en alguno de sus aspectos fundamentales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en esta sentencia. Y para entender el alcance de lo que la Corte establece en su pronunciamiento, le doy la bienvenida al programa a Roberto Miembro Ortega. Roberto, qué gusto recibirte nuevamente el programa. Muy bienvenido. Igualmente, gracias, Miguel. Y también, por supuesto, a María Valdés. María, qué gusto tenerte aquí. Muy bienvenida. Qué gusto verlos, aunque sea por este medio. Aunque sea por este medio, de manera remota y guardando la sana distancia como se debe. Así es. Exacto. Oye, María, te quería preguntar, mira, es una acción de inconstitucionalidad, quiere decir que es un litigio, digamos, que se da en abstracto, no hay personas de carne y hueso, digamos, involucradas, tiene su especificidad. Y yo lo que te quería plantear, María, es que nos ayudes a entender cómo se plantea, qué es lo que se discute, cuál es el motivo de impugnación que hace que este juicio, digamos, esta acción de inconstitucionalidad llegue a conocimiento de la Suprema Corte. Si fueras tan amable, María, por favor. Ok, el artículo 105 de la Constitución General le reconoce legitimación a varios entes para interponer acción de inconstitucionalidad, que es un medio de control abstracto de la constitucionalidad de normas generales. En este caso, promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos del Estado de San Luis Potosí acción de inconstitucionalidad en contra de muchísimas leyes municipales que establecían leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2018. Estas normas básicamente establecían cobros de derechos por búsqueda de datos en el archivo municipal, por copia fotostática, por emitir copias fotostáticas, por certificación de documentos, por entregar información en memoria USB, por entregar información en disco compacto y por remitir información mediante correo electrónico. A juicio de las comisiones, estas normas eran contrarias al principio de gratuidad previsto en el artículo 6º, que reconoce el derecho de acceso a la información pública. Muy bien, muchas gracias, María. A ver, Roberto, ayúdanos a entender esta parte. Dice María, todo esto se relaciona con el derecho de acceso a la información pública que yo diría, quizá, en fin, esto podríamos discutirlo, pero a mí me parece que todavía es un derecho reciente. Casi podría decir que es un derecho nuevo, vaya, se incorpora, aunque hay una primera mención desde 1977 en el artículo 6º, pero luego es objeto de diversas reformas 2007, 2014, etcétera, en donde va fortaleciéndose, digamos, este derecho. Ayúdanos a entender por qué es importante, qué alcance tiene y de qué manera se vincula con el comentario que hace María sobre aspectos puntuales que les parecen inconstitucionales a las comisiones que presentaron la acción de inconstitucionalidad. Roberto, por favor. Sí, bueno, el artículo 6 de la Constitución mexicana prevé el derecho al acceso a la información pública, ¿no? Es un derecho que puede hacer valer cualquier persona sin necesidad de justificar un interés particular de por qué quiere esa información. Digamos que es el medio que tiene para conocer todo lo que hace el Estado, ¿no? Que el Estado no sea opaco y sea transparente ante la ciudadanía. Entonces, con ese derecho de acceso a la información, lo que hicieron valer las comisiones que impugnaron las leyes de ingresos municipales, como decía María, de varios municipios, era que se establecían derechos, es decir, cobros en dinero, una cantidad de dinero que variaba, pero que por la prestación o por distintas características, como ya decía, por que te dieran copias certificadas o copias simples, o porque te dieran la información en USB que proporcionabas, o porque te dieran, por ejemplo, la información por correo electrónico.
todo eso consideraban que era una barrera de acceso al acceso a la información, ¿no? Pues una barrera económica para quien no lo puede pagar. Entonces alegaban dos violaciones principalmente. Una, violación al principio de gratuidad de acceso a la información, que está prevista también en el artículo 6 de la Constitución, que dice que el acceso a la información es gratuito. Y el segundo era una violación al principio de discriminación, a la prohibición de discriminación por razones económicas. Entonces, el quid de la cuestión era darle contenido al principio de gratuidad, ¿no? En buena medida, la pregunta era si, por ejemplo, se podría, qué es lo que se puede cobrar y qué es lo que no se puede cobrar, ¿no? Entonces, en principio, pues la Corte establece su parámetro de constitucionalidad para después analizar cada una de las disposiciones de esas cantidades que se cobraban por los distintos servicios. Muy bien. Oye, pero a ver, aquí viene una pregunta interesante en relación a lo que menciona Roberto, María, y te la quiero plantear a ti. ¿Qué es lo gratuito? ¿Qué es lo gratuito? Porque la pregunta sería, ¿vale la pena distinguir en términos del propio artículo 6 constitucional entre la concepción de que lo gratuito es el acceso a la información, el acceso, pero no la reproducción de la información? ¿Hace sentido, María, hacer esa distinción y con qué alcance? Ayúdanos a entender esta parte. Claro, la Constitución lo que reconoce es el acceso gratuito a la información pública, o sea, acceso. Y luego la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública detalla y desarrolla todos los principios y bases de la Constitución en esta materia. Para ello, la Ley General pues ya es mucho más específica y se refiere expresamente a que no se puede cobrar un derecho por buscar o acceder a la información, pero sí se puede cobrar el costo del envío y el costo de los materiales utilizados, ya que esto representa un gasto para el Estado. Pero en el espíritu del derecho de acceso a la información, este costo no debe imponer una barrera irrazonable al acceso al derecho. Pero cuando hablas de materiales, ¿te refieres, por ejemplo, a materiales de reproducción de la información? ¿Pueden ser copias? ¿Pueden ser USBs, disquetes, por ejemplo? Digo, disquetes ya casi no se usan, ¿verdad? Pero bueno, alguien eventualmente puede por ahí plantearlo. ¿Te refieres a eso, María, específicamente? Exacto, al costo del papel, del tóner, de los insumos que utiliza el Estado para entregarte a ti esa información, ya sea enviándotela o de manera física con un USB. Sin duda. Oye, y en este sentido, Roberto, ¿no te parece que también caminaría, digamos, queda claro el argumento de discriminación por motivos económicos, etcétera, pero esta reflexión a la que hace referencia María, ¿no te parece que iría también hacia el principio de universalidad del derecho de acceso a la información? Es decir, lo que queremos es que la información sea lo más difundida posible, que la información, por ser de interés público, toda la información pública es de interés público, que llegue al mayor número de personas. Entonces, estaría la no discriminación por motivos económicos, pero también un principio de universalidad elemental, ¿no te parece, Roberto? Sí, o sea, creo que la lógica es que no haya, digamos, si el principio de acceso a la información es que sea lo más amplio posible, ¿no? Que es lo que entiendo, que sea lo más amplio posible para todos y todas y que no haya obstáculos, es que el cobro de derechos económicos no se conviertan en una manera subrepticia, digamos, de impedir ese acceso, ¿no? Porque muy bien podrían decir, bueno, tú puedes acceder a la información nada más que a través de esta, por el otro lado, digamos, te hago un cobro de derechos que no vas a poder pagar. Entonces iría contra, digamos, el acceso gratuito, contra la posibilidad de acceder de la manera más amplia posible a la información. Y esto tiene que ver también con que es un derecho humano y eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? O sea, es cierto, y creo que aquí hay una primera reflexión, que todos los derechos humanos tienen un costo para el Estado, ¿no? Digo, se ha dicho mucho del costo de los derechos, y claro que tiene un costo, ¿no? Pero acá el punto es que el costo de esos derechos no puede convertirse en una barrera de acceso a la información, ¿no? No se puede utilizar como pretexto para obstaculizar el acceso a la información, y por tanto lo único que se puede cobrar según la ley, pero además que, digo, la ley podría ser inconstitucional, ¿no? O sea, podría establecer cosas que no están de acuerdo con el parámetro de control, pero en el caso de nuestra ley general, como bien decía María, establece que el costo de lo que sí se puede cobrar es el costo de los materiales, como
la copia fotostática, el tóner, la impresión, el envío y también la certificación, ¿no? Como la prestación del servicio. Pero tiene que ser de tal manera limitado que no se convierta en una barrera, porque entonces si no, digamos, le haríamos perder el contenido esencial del derecho al acceso a la información. ¿Y cómo saber? Digamos, ¿cómo medirlo? Porque, ¿cuál sería el parámetro de comparación? Digamos, no, la ley general no establece pesos y centavos. Sería No. digamos, una comparación con costo comercial, vaya, lo que te cobra la papelería de la esquina o la fotocopiadora, Sí, o en cuánto venden el disquete en estos almacenes donde venden material de oficina, etcétera. ¿Cómo fijarnos bien en esos parámetros, Roberto? sí, creo que aquí este es un punto esencial de cómo la sentencia, cómo lo aborda y cómo, por ejemplo, alguna ministra en la sesión del Pleno dijo que no estaba de acuerdo en algunos casos de inconstitucionalidad, porque aquí podrías tener dos aproximaciones distintas. Como dices, hacer un estudio de mercado, por ejemplo, y decir, bueno, el costo promedio de la copia es $1 en tal zona del país, en tal región, y por tanto no puedes cobrar más de eso, ¿no? Eso podría ser una posibilidad. La otra es que digo, estamos hablando desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Porque ese estudio técnico se puede hacer, por ejemplo, por el INAI o por cualquier instituto de acceso a la información para fijar el costo de copias o cualquier ente público, ¿no? Pero desde el punto de vista jurisdiccional, una aproximación posible era esa, es decir, vamos a buscar un promedio del costo de los materiales y ver, comparar si era razonable o no. La otra era, que creo que es la que utiliza la Corte en esta sentencia, es, a ver, tiene que haber un parámetro objetivo y razonable. No voy a hacer un análisis de mercado para fijar cuál es el costo razonable, sino simplemente tengo que ver si el propio legislador me ofreció razones que hagan que ese objetivo, que ese costo que impuso o que aumentó, que estableció como derecho, sea razonable y sea objetivo, ¿no? O sea, digamos que me justificó de alguna manera ya sea en la exposición de motivos, en los antecedentes legislativos, en el procedimiento legislativo, que existe esa justificación. Y esto, digo, más allá de que entremos al detalle de la sentencia, me parece que es importante porque lo que la Corte le está demandando a los poderes legislativos es algún tipo de justificación de lo que están haciendo, ¿no? O sea, están en la lógica de lo que se conoce como la cultura de la justificación, ¿no? O sea, no basta con que tú seas la autoridad legitimada para imponer los derechos. O sea, la cuestión no era si el poder legislativo podía o no imponer derechos, o sea, lo podías hacer, digamos, establecer derechos por el cobro de la fotocopia, ¿no? O el cobro del envío. Lo que, digo, algunos supuestos no, pero en principio puede cobrar el envío, puede cobrar la fotocopia. La pregunta era, no basta con que me digas que eres el poder legislativo y que tienes la legitimidad para imponer derechos o la facultad para imponer derechos, sino que me des una justificación de por qué lo estás haciendo. Y eso es finalmente detonante de muchas razones, o una de las razones principales para declarar la inconstitucionalidad en esta acción. Pero, por ejemplo, por eso, qué bueno que María mencionaste al principio, en tu primer comentario, mencionaste los distintos aspectos que los recurrentes aprecian en cuanto a la formulación argumentativa de la acción de inconstitucionalidad. Porque, por ejemplo, ¿cómo se podría justificar que te cobren el envío por correo electrónico? Ahí ¿cómo lo veríamos? O la propia búsqueda. Me parece que el ejercicio del derecho de acceso a la información supone la búsqueda del documento. Vaya, un particular peticionario de información pública no puede buscar el documento. Vaya, no trabaja en el archivo, ¿verdad? El particular. No tiene ni siquiera acceso físico. Entonces, vale la pena también hacer esta distinción en cuanto al ámbito al que se refería Roberto de la justificación que a través de la exposición de motivos o del trámite parlamentario que hubiera sido materia de estas leyes locales allá en San Luis Potosí hiciera el legislador, María? Bueno, creo que lo que la Corte resuelve y que me parece muy acertado es que primero hace un análisis del artículo 6º constitucional y determina cuál es el contenido del artículo 6º. Y dice que establece el derecho de toda persona al acceso libre a información plural, oportuna, así como buscar, recibir y difundir información. Entonces, después analiza el proceso legislativo que llevó a la publicación de esta norma, en la que se reconoce el principio de gratuidad también,
y expone que en el dictamen de la Cámara de Diputados se expresa que el principio de gratuidad se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a rectificación de datos personales, no a los costos de los soportes en los que se entrega la información, como pueden ser las copias, un disco compacto, un USB, o a los costos de entrega por mecanismos de mensajería. Después se retoma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que ya es mucho más específica. El artículo 17 de la ley señala que el derecho a acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. Después se establece que los costos para obtener la información no pueden ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información. Entonces, esto a mí me habla como de copias, no de enviar un correo electrónico o de buscar la información. O el costo de hacerte un CD por el material, o sea, por lo que me cuesta un disco compacto. También se refiere a que no puedes, el costo que cobre el Estado no puede ser superior al costo de envío o el pago de certificación de documentos. Este artículo también establece, el 17 de la Ley General de Transparencia, que las cuotas de los derechos, no, era 141, que las cuotas de los derechos aplicables deben establecerse en la Ley Federal de Derechos. Y para los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos, la Ley Federal de Derechos va a actuar como un tope. Entonces, un estado o un municipio no puede establecer un derecho que sea superior al establecido para los entes obligados federales. Y también especifica que la información debe ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples. Entonces, ahí el proyecto empieza a desarrollar, a concluir más bien, que no se puede cobrar por la búsqueda de información porque el principio de gratuidad exime de su cobro, que sí se puede cobrar el costo de los materiales usados en la reproducción, envío, y que para ello debe analizarse si las cuotas se fijaron con una base objetiva y razonable. Y esto es algo de lo que ya estaba hablando Roberto, que me parece muy valioso de la sentencia, porque tradicionalmente, porque aquí esta sentencia liga, o sea, reconoce la vinculación entre estos derechos y el derecho a la información pública, porque una forma de analizarlo era simplemente como derechos, o sea, decir, bueno, los derechos son contribuciones establecidas en la ley por un servicio en derecho privado que otorga el Estado, y los únicos requisitos que tienen que cumplir los derechos para cumplir con el artículo 31 constitucional, que establece los principios de equidad y proporcionalidad, es que exista un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación de servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio. Pero aquí, reconociendo que los derechos pueden significar una barrera de acceso a la información, se establece que el legislador tiene que pues una carga de motivar los derechos. Entonces, no basta con que el legislador, o sea, la Corte no tiene por qué meterse a hacer un análisis de mercado, sino que tiene que advertir si el legislador esgrimió argumentos para justificar los costos. Ahora, en esta mención que haces, antes de irnos al corte, que ya tenemos que mandar a corte, pero te quiero preguntar algo muy puntual, María. Esta mención que haces del 31 fracción cuarta es importante, pero nos tiene que quedar claro que los fines de contribución al gasto público no están vinculados con este cobro de materiales de reproducción, etcétera. Es decir, no es que se pueda justificar un cobro en el sentido de decir, bueno, pues de esta manera ahí vamos completando el presupuesto y vamos generando ingresos para el Estado, etcétera. Hay una separación conceptual ahí importante, ¿no te parece, María? Sí, en los derechos en los derechos es un pago que haces por un servicio público del Estado. Pero en el caso del derecho a acceso a la información, es una obligación del Estado permitir el acceso a los archivos y documentos públicos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Roberto Niembro, con María Valdés, sobre esta sentencia, la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta acción de inconstitucionalidad, la 13/2018, y el alcance del derecho de acceso a la información pública y sobre todo el principio establecido en nuestra Carta Magna de que este acceso es gratuito. Es gratuito. Y bueno, sobre esto, Roberto Niembro, te quiero preguntar, a ver, hacías un comentario en el primer bloque citando de manera implícita, pero pongámoslo con nombres y apellidos en la mesa, este famoso libro de Cass Sunstein y de Stephen Holmes, que tú conoces muy bien y has citado también en tu propia obra, sobre el costo de los derechos. Y vale la pena detenernos aquí, te pediría tu opinión, tú como especialista en derecho constitucional, como profesor que eres, Roberto, te pediría tu opinión sobre si algo por ser derecho humano tiene que ser gratuito. Si pensemos en cualquier derecho humano, hay una asociación conceptual en el sentido que los derechos humanos no deberían de suponer costos. ¿Es esto así o cómo entenderlo, Roberto? Sí, bueno, yo lo que diría es que, o sea, hay dos cosas distintas. Una cosa es que los derechos humanos, la provisión de derechos humanos le cuesta al Estado, cualquier tipo de provisión de derechos humanos. Cualquiera que pensemos, la instauración, la implementación del sistema de justicia, la organización de elecciones, la provisión del derecho a la salud, etcétera, ¿no? Ese libro que tú comentas y que se refería al costo de los derechos era pues precisamente el argumento de decir, a ver, no, en contra de los derechos sociales se ha hecho el argumento de que pues cuestan mucho al Estado, ¿no? Y pareciera ser que los derechos típicamente liberales o de la primera generación, entre comillas, como puede ser el derecho a acceso a la información, que está vinculado con la libertad de expresión, digamos, es la otra cara de la moneda, parecía ser que eran derechos que solo necesitaban o requerían de la abstención del Estado, es decir, la no interferencia por parte del Estado y que entonces no implicaban costos altos para el Estado. Pero bueno, eso no es realidad, ¿no? Eso no es verdad. El argumento era, así como los derechos liberales y políticos cuestan al Estado proveer de seguridad pública, ¿no? Pensando nada más en lo que cuesta mantener la policía, el ejército, etcétera, pues así cuesta también la provisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, por eso es que se ponía sobre la mesa el argumento de que todos los derechos tienen un costo económico. Ahora, esa es una cosa, diría yo, y otra cosa es que se le pueda cobrar por el acceso a los derechos humanos a las personas que son sus titulares. Eso sí no, ¿no? O sea, creo que se puede separar, ¿no? O sea, una cosa es reconocer que los derechos humanos tienen costos económicos para el Estado y que están sufragados básicamente a través de los impuestos, y otra cosa es que les podamos cobrar a los titulares de esos derechos, sean las personas en general o a los ciudadanos, dependiendo del tipo de derecho, les podamos cobrar el acceso a esos derechos. En principio, los derechos humanos no van en la relación, no están vinculados con la idea del mercado, ¿no? O sea, son, digamos, independientes de la idea del mercado. Entonces, no están sujetos a las leyes del mercado. Nuestro acceso a esos derechos humanos no deben de estar sujetos a las leyes del mercado. Ahora, en el caso del acceso a la información, lo que se puede cobrar, o sea, el principio de gratuidad es, no puedes cobrar la búsqueda y no puedes cobrar el envío de información, por ejemplo, a través del correo electrónico. Lo que sí puedes cobrar son los materiales, ¿no? En ese caso, la copia del USB si no lo proporcionas tú o cualquier material. Pero bueno, yo haría esta distinción, digamos, entre el costo que tiene para el Estado, que cualquier tipo de derecho lo tiene, y por otro lado, que no van en relación mercado con derechos humanos. Ahora, nada más una anotación. Si bien las lógicas deberían de ser distintas y así surgieron los derechos humanos, digamos, en la Declaración Universal, no había una idea de que el mercado iba por su lado y los derechos humanos no estaban sujetos a esas reglas del mercado, pues esto ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no? O sea, en los últimos 30 años hay una concepción neoliberal de los derechos humanos en las que cada vez más se quiere sujetar el ejercicio de esos derechos al pago de provisiones económicas. Pero ya es una concepción muy particular, que es la concepción neoliberal de los derechos humanos, que es una concepción distinta a la del Estado social, que sí considera que pues tiene que haber cobro por el ejercicio de esos derechos. Oye, pero a ver, déjame preguntarte una cosita aquí, nada más para precisar. Cuando hablas de que el acceso tiene que ser gratuito, ¿a qué te refieres? ¿Al acceso a la titularidad o al ejercicio? Porque estoy pensando ahorita, justamente ahora que estoy viendo a María, que te estoy viendo a ti, y esta manera
pues, digamos, nueva de grabar el programa. Estoy pensando en el acceso a Internet. Ya ves que el propio artículo 6 Sí. establece el derecho de acceso a nuevas tecnologías e incluso dice la Constitución mexicana a Internet de banda ancha. Hay una mención específica a la banda ancha en este artículo 6 que también contempla el derecho de acceso a la información. Y alguien podría, escuchándote, Roberto, alguien podría decir, pues entonces yo quiero que me pongan internet gratis en mi casa y de banda ancha, ¿no? Que corra bien, que no se interrumpa, que no se pasme, que no se congele. Tú mencionaste la palabra acceso. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, a ver, lo que definió la Corte en esta sentencia fue que el acceso se entiende como la búsqueda de la información, ¿no? O sea, no te pueden cobrar porque tienen que contratar. De hecho, en alguna de las leyes municipales, en la exposición de motivos, se decía es que necesitamos más recursos humanos y materiales. Y la Corte dice es que el que tú necesites recursos humanos no los puedes cobrar, es parte de tu trabajo, digamos, es parte de tu responsabilidad. Por eso es un derecho humano, porque no lo puedes cobrar, es universal, es de la titularidad universal y tú lo tienes que proveer sin necesidad o sea, no puedes cobrar por esto, porque además es parte de las obligaciones positivas del Estado, ¿no? Esto también es importante recalcarlo, o sea, siempre se pensó que este tipo de derechos era, como decía, solo abstención del Estado, pero en la realidad no, el Estado tiene que proteger y garantizar, y para eso tiene que dar las condiciones necesarias para que ese derecho se pueda llevar a cabo. Ahora, si la gratuidad, digamos, todavía no creo que hasta donde conozco no se ha discutido en la Corte si la gratuidad del Internet significa que toda la población tiene que tener derecho gratuito de acceso al Internet. Bueno, pero podría ser una discusión, o sea, no está fuera del debate, digamos, si ya nuestra Constitución dice que tenemos derecho a acceso al Internet, pero si el principio de gratuidad alcanza hasta ahí, pues es un debate que se podría tener, ¿no? O sea, digamos que hasta donde esta sentencia dice es la búsqueda de la información, es decir, yo quiero acceder a la información pública de algún ente público y la búsqueda que se va a hacer no me la pueden cobrar, no me pueden decir, hoy te vamos a cobrar porque revisamos nuestra base de datos, puse a 5 personas a buscar la información y te va a cobrar parte del sueldo, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, ahora que si el acceso al Internet en nuestra Constitución, que ya se prevé, también está cubierto por el principio de gratuidad, pues creo que es un debate que está ahí, digamos. Sí, y que todavía, en efecto, que todavía no se ha dado. Lo preguntaba por esta relación que vamos a regresar ahora dentro de unos minutos a este debate porque me interesa y sabes que me ha preocupado a mí también en mi propia trayectoria académica esta relación entre derechos humanos y mercado. Ciertamente los derechos humanos tienen que coexistir en una lógica de mercado, pero suponen a la vez un límite a la estructura propia del sistema capitalista de la oferta y la demanda. Y no todo deberían de ser bienes librados a la lógica mercantil de obtención de beneficios, etcétera. Hay un debate muy importante sobre el cual regresaremos enseguida, pero le quiero preguntar a María, ayúdanos a entender un poco la cuestión de fondo. Finalmente, la Corte lo que procura hacer en la sentencia es una protección robusta, una protección sustantiva, que el legislador local no le dé la vuelta a ese derecho de acceso a la información que específicamente el artículo 6 dice es gratuito, el acceso, ya nos explicaste tú esta diferencia entre acceso y reproducción, también ya Roberto lo acaba de mencionar, pero ¿por qué o por qué más bien es importante este derecho de acceso a la información, María, en un Estado constitucional de derecho como el que estamos construyendo o queriendo construir en México? ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? En términos generales, creo que el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental. Se ha reconocido que tiene una doble función, o sea, en su parte individual protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y publiquen información con libertad, pero también está íntimamente relacionado con la autodeterminación de los individuos porque es una condición para que ellos puedan informarse y comprender su existencia y su entorno, fomentando la conformación de su personalidad e incluso su libre albedrío para el ejercicio de una voluntad razonada en cualquier tipo de decisiones. Por otra parte, el derecho a la información tiene una dimensión social, o sea, es un pilar esencial sobre el cual se erige cualquier sociedad democrática y una condición esencial para el progreso social individual. El poder, o sea, bueno, supongo que
en este momento es muy fácil verlo con lo que hemos llamado la desinfodemia, ¿no? O sea, el poder acceder a información confiable, el poder tomar decisiones basadas en información plural, objetiva, creo que es muy fácil entender, pero en específico el derecho a la información pública también está relacionado con el que una sociedad pueda conocer qué es lo que está haciendo su gobierno, porque garantiza que todas las personas puedan solicitar información respecto a archivos, registros, datos y documentos públicos. Entonces, esto permite al ciudadano fiscalizar a su gobierno, conocer qué está haciendo, cómo está gastando el dinero, en qué, o sea, y también implica una obligación, bueno, por parte del Estado implica una obligación de no impedir su búsqueda, pero también de utilizar mecanismos idóneos para que las personas puedan solicitar esa información y transparentar esa información. Entonces también hacerla pues, asequible al público, y esto pues, nos permite conocer qué es lo que está haciendo nuestro gobierno y juzgarlo y tomar decisiones informadas. Sin duda, hay una dimensión colectiva. Escuchando a María, Roberto, escuchando a María en este comentario tan atinado que nos acaba de compartir, me venía a la mente este enfoque que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Olmedo Bustos y otros contra Chile, Última Tentación de Cristo, como Claude Reyes también contra Chile, en fin, en donde la Corte Interamericana dice, en esta lógica que apuntaba María de la dimensión colectiva, de la rendición de cuentas, de saber qué está haciendo el gobierno, se va construyendo un sustento también para la democracia constitucional. Y en esto tú has aportado mucho, Roberto, has escrito cosas muy importantes, tu tesis doctoral que se publicó recientemente sobre el tema en España, en la editorial Marcial Pons, y esto empata con uno de tus temas fuertes, Roberto, con esta democracia deliberativa. ¿Cómo lo enfoca alguien que tiene esta formación como la tuya, el tema que acaba de mencionar María? Sí, bueno, el acceso a la información, como decía María, tiene esa vertiente colectiva porque no se reduce a lo que el individuo tiene el acceso y como también la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Porque, digamos, libertad de expresión y derecho a la información van de la mano. Aquí también es una cuestión de cómo la sociedad requiere de esa información para tener un debate plural, abierto, en condiciones de igualdad. O sea, la deliberación democrática, digamos, para la legitimidad de la toma de decisiones, es decir, que tiene que haber una deliberación robusta entre los ciudadanos para que la decisión sea legítima, cualquier decisión democrática que se tome, es decir, no basta con los votos, sino que además es necesario que haya una deliberación previa a esa toma de decisión, presupone que haya información disponible, ¿no? Y esa información que es accesible, pero además es plural, ¿no? O sea, no basta con que tengamos un solo medio de comunicación que nos dé información y que toda la información sea la misma, sino que tiene que ser distintas voces y que esas voces se puedan expresar con libertad, ¿no? Y también para eso, como decía María, pues necesitamos el acceso a la información para exigirle cuentas al Estado, ¿no? Es la forma en la que nosotros, si sabemos lo que está haciendo, podemos el día de mañana en una elección castigarlo con nuestros votos, ¿no? Porque si no tenemos información de lo que está pasando, entonces no podemos saber si está haciendo, está bien o está mal, o qué es lo que, o tal vez no sabemos ni siquiera cuáles son las consideraciones que tuvo para tomar las decisiones que se tomaron. Entonces, aquí, obviamente, pues es una condición fundamental. O sea, sin información no puede haber deliberación y sin deliberación no puede haber decisiones legítimas en una democracia. Esa sería, digamos, la relación entre por qué es importante un acceso robusto a la información, porque nos va a servir para que los ciudadanos, que somos en una democracia los que gobernamos, digo, salvo que queramos reconocer o digamos que estamos en otro tipo de sistema de gobierno, pero si estamos en una democracia, somos nosotros los que tenemos que gobernar a través de nuestros representantes, entonces para eso necesitamos la información, para poder tomar decisiones y discutir sobre este tema. Ahora, nada más regresando a un punto de los que comentamos antes, Miguel, si me permites, porque no quisiera que se entienda uno de los comentarios que hice previamente como si fuera, digamos, un mote fácil de poner la concepción, hablé de la concepción neoliberal de los derechos, y esta concepción tiene un contenido, digamos, intelectual, de qué se entiende por eso, ¿no? Entonces, nada más por precisar, ¿por qué hay una concepción de los últimos 30 años del neoliberal de los derechos? Es porque
porque confluyó el neoliberalismo con el movimiento internacional de los derechos humanos y en qué se tradujo, en que se le daba prioridad al derecho a la propiedad frente a otros derechos. Se consideraba que los derechos sociales eran derechos de segundo tipo, digamos, normas programáticas, que el Estado no tenía que interferir para proveer de estos derechos. Por ejemplo, aquí una concepción neoliberal diría, pues cóbresele todo al ciudadano, o sea, ¿por qué el Estado tiene que gastar para que acceda a la información? ¿No? Entonces, y obviamente, pues esa misma concepción neoliberal estaría en contra de la movilización social o de la movilización de las masas para exigir ese tipo de derechos. Entonces, nada más quería hacer aclaración para que no fuera a sonar como algo retórico, porque sí tiene su propio contenido. Oye, pero entonces es interesante el uso del término que elegiste, porque normalmente escuchamos la palabra neoliberalismo como una crítica al sistema económico, pero no es tan recurrente el uso de ese concepto para enfoques jurídicos. Me parece extraordinariamente, sugestivo el hecho de que ahora le estés dando un enfoque jurídico. ¿Estamos hablando de un neoliberalismo jurídico entonces, Roberto? O sea, la idea sería que, o sea, la literatura sobre este tema lo que dice es que, digamos, desde el año 70, cuando surge, toma fortaleza el movimiento internacional de los derechos humanos, va de la mano con el neoliberalismo, ¿no? Como corriente económica a la que te refieres. Entonces hay como un empate y, digamos, algunos dicen que pues está, fue una amistad, ¿no? Lo que hubo. Y habría esa concepción en que se traduciría en que los derechos sociales son derechos programáticos, en que la propiedad es lo más importante y que los derechos humanos son instrumentos para garantizar el libre mercado. Esa sería, desde mi punto de vista, la concepción neoliberal de los derechos. ¿Por qué? Porque deja de lado derechos como el derecho a la salud o el derecho a la educación o además, por ejemplo, pues estaría en contra de que el Estado provea las condiciones materiales para que esos derechos se cumplan, ¿no? Digamos, en el caso de acceso a la información, sería el Estado, pues todo lo que tenga que gastar, que lo cobre sin ningún problema, porque ese es el costo que tienen esos derechos y es conforme al mercado. La lógica de los derechos humanos, que es contraria al neoliberalismo, digamos, dice no, o sea, el Estado tiene esa obligación de proveer esas condiciones con independencia de las reglas del mercado, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando con nuestros invitados estas cuestiones de cuánto deben o pueden costar los derechos, si los derechos tienen que ser gratuitos y sobre todo el papel que en un Estado constitucional como el nuestro juega el acceso a la información pública gubernamental. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso con nuestros invitados Roberto Niembro, María Valdés, para seguir platicando de esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018. Y te quiero preguntar, María, por algo que mencionaste de pasada, a modo de ejemplo, así lo entendí hace rato, pero que es extraordinariamente importante. ¿Cómo la información pública, que siempre ha tenido un papel en el desarrollo de la autonomía de las personas, en el desarrollo que mencionaba Roberto de la deliberación democrática, pero cómo ahora, María, en el contexto de una pandemia, necesitamos estar informados, necesitamos saber qué pasa, necesitamos saber cuáles son las vías de contagio del famoso COVID-19, etcétera? Parecería, y creo que tu comentario iba en ese sentido y te quiero pedir que lo extiendas, parecería que hoy la información vale más que nunca, que es indispensable hasta para proteger nuestra vida, nuestra salud. ¿Cómo lo ves, María? Sí, creo que en el contexto de la pandemia se ha puesto mucho énfasis en la importancia que tiene que los gobiernos expliciten las razones que tienen para tomar muchas decisiones de políticas públicas que pueden afectar nuestra salud y nuestros derechos. También la forma en la que están ejerciendo el gasto público. Y para el ciudadano en particular, pues saber cuáles son los riesgos y qué decisiones tomar respecto a su salud. O sea, si le dices a un ciudadano, oye, esta es una gripa, no pasa nada, pues si tienes que salir a trabajar, vas a salir a trabajar, vas a tomar riesgos innecesarios. Si le dices, oye, este es el peor virus de la historia, pues nadie sale, ¿no? O sea, pero
lo cierto es que los ciudadanos necesitan información objetiva, idealmente basada en lo que tenemos de conocimiento de ciencia en un momento, que va variando. Digo, también o sea, es difícil, o sea, en un virus que apenas estamos conociendo, nuestro conocimiento va aumentando. Entonces, lo importante es que en el momento en el que tú des una información, esa sea la información científica que tienes disponible o que tenga respaldo. Sí, o sea, el derecho a la información juega un papel fundamental para que los ciudadanos aquí tomen decisiones respecto a su salud y su vida. Oye, y en este sentido, Roberto, en tu anterior comentario referías, bueno, en el anterior bloque referías esta cualidad de la información pública como alimento de la deliberación, como alimento, es decir, si vamos a deliberar y vamos a discutir, pues tenemos que tener información, porque si no, ¿de qué vamos a hablar entonces? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Pero ¿aplicaría también en el ámbito de la autonomía privada? Te lo pregunto porque ahorita en el comentario de María justamente en esta lógica de decidir salgo o no salgo, voy a trabajar o no voy a trabajar, ¿qué tanto cálculo del riesgo para mi salud, para la salud de mi familia existe en esta pandemia? ¿Verías una lógica de aplicación en una deliberación privada de esto que comentaba María, Roberto? Sí, yo creo que sí. O sea, la toma de decisión particular, ¿no? Como dices, salgo, no salgo, qué actividades puedo realizar con seguridad, por ejemplo, de que no me voy a contagiar, ¿no? O de que no voy a contagiar a alguien más, pues es importantísimo contar con la información fidedigna, rigurosa, digamos, plural, porque, bueno, así como decías, en la pandemia, pues hay también distintas informaciones. O sea, de hecho, hay tanta información que es difícil a veces saber cuál es lo correcto, ¿no? Si usamos o no el cubrebocas, si la distancia en la que tenemos que estar de una persona a otra. Entonces, sin duda, creo que no solo es la cuestión colectiva para analizar la toma de decisiones de autogobierno colectivo, digamos, lo que nos rige como sociedad, sino también en lo particular, ¿no? En la autonomía individual. Esa es la palabra, ¿no? Autonomía. Sí, La información como elemento de fortalecimiento de la autonomía de los individuos. exactamente. O sea, hasta podríamos decir que, bueno, habría quien piensa que solo en la medida en que tengamos información correcta es que en realidad estamos tomando una decisión autónoma. Sin esa información, podríamos en realidad no estar tomando una decisión autónoma en la medida en que no tenemos, digamos, todas las cartas sobre la mesa para saber cuáles son las implicaciones de nuestras decisiones. Y hoy en día pueden ser implicaciones graves. Está en Sí. juego, pues, nada menos que la salud, la vida incluso de muchas personas. Oye, María, te quiero preguntar esto. A la luz de esta sentencia, de la doctrina que la Suprema Corte realizó al dictar este importante pronunciamiento, si te estuviera escuchando en este momento, si estuviera alguien viendo el programa que fuera un legislador, pensemos, de una entidad federativa, porque en este caso fue San Luis Potosí, pero bueno, pues puede darse a todo lo largo y ancho del territorio mexicano, por supuesto. Si te estuviera escuchando un legislador local y se estuviera preguntando, pues entonces cuando me toque a mí votar la siguiente ley de ingresos para los municipios de mi entidad federativa, ¿puedo o no fijar costos? ¿Qué costos puede fijar? ¿Tú qué mensaje le enviarías? Tú, María Valdés, ¿qué mensaje? Digo, a la luz de la sentencia, evidentemente, pero si tuvieras esa oportunidad, ¿qué le dirías, María? Le diría que el parámetro de la Corte para analizar la constitucionalidad de sus leyes de ingresos, que incorporen derechos para que puedan obstaculizar o que sean necesarios para acceder a información pública, o sea, la Corte va a analizar si tiene una base objetiva y razonable y que para ello tiene que esgrimir razones que incluyan el costo de los materiales que se van a usar para la entrega o el envío de los documentos solicitados. Entonces, tendría que hacer un razonamiento sobre el costo que implica para el municipio sacar una copia, bueno, para el costo de un CD, y que también se va a establecer como parámetro máximo la Ley Federal de Derechos. O sea, las cuotas que se establezcan no pueden ser superiores a la establecida en la Ley Federal de Derechos.
También pues tiene que tener mucho cuidado exactamente con qué es lo que van a cobrar. O sea, solo pueden cobrar el costo de los materiales utilizados en la reproducción y el envío de la información. Si esto no tiene un costo, como enviar un correo electrónico, no lo pueden cobrar. Si son menos de 20 copias simples, no las puede cobrar. Y eso, bueno, tampoco significa que lo que está en la Ley Federal de Derechos sea constitucional, simplemente que de acuerdo a la ley general es un parámetro que podemos observar. Sin duda. Oye, Roberto, un tema, digo, muy puntual, porque hemos estado hablando de cuestiones conceptuales y nos has explicado, pues creo que temas de absoluta relevancia para una concepción global del Estado constitucional de derecho. Pero te quiero preguntar una que podría parecer una nota a pie de página, pero ahí te va. ¿Cuál es la justificación del diferente costo que pueda tener el cobro de la expedición de una copia simple frente a una copia certificada? Porque parecería que la certificación de la copia es una conducta, es un servicio, digamos, porque involucra el tiempo, el esfuerzo de un funcionario, y ahí es donde viene, digamos, alguna duda en el sentido de decir, no se puede cobrar por la búsqueda, que también supone una actividad de un funcionario, pero sí por la certificación. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se justifica eso? Sí, relación con o sea, lo que dijo la Corte en esta sentencia fue, por ejemplo, una copia simple, lo que tienes que cobrar y justificar, como decía María, es el costo de la copia, digamos, cuánto te costó la hoja, la impresión, la tinta, y darme una justificación de por qué ese es el costo al que llegaste, ¿no? Por otro lado, la certificación, el proyecto que se sometió a la consideración del Pleno de la Corte, consideraba que era inconstitucional porque iba más allá del tope establecido en la Ley Federal de Derechos, que es el tope máximo conforme a la Ley General de Transparencia. Ahí lo que se decía es, bueno, acá lo que se está cobrando no es el material, sino el servicio de certificación, de cotejar y poner una certificación. ¿Eso es posible? Sí. Lo que pasa es que, de hecho, la razón que se proponía de inconstitucionalidad en el caso concreto era que violaba o iba más allá del tope máximo de la Ley Federal de Derechos. La mayoría de los ministros no consideró que fuera así. Por eso se desestima y por eso en la acción de inconstitucionalidad aparece ese apartado típico en las acciones de inconstitucionalidad cuando no se alcanza la mayoría calificada, pero hay una mayoría simple, digamos, a favor de ese tema, se desestimó la acción porque no se alcanzó la mayoría calificada para considerar que la certificación, que el costo de la certificación era inconstitucional. Entonces, digamos, en conclusión, ¿se puede cobrar la certificación? Sí, tiene que haber una relación entre el costo y lo que cuesta el servicio de la certificación, y no puede ser mayor al tope de la Ley Federal de Derechos. Eso es lo que proponía el proyecto original. Otros ministros consideraron que o no aplicaba el principio de gratuidad, o otros ministros consideraron que no se violaba, por ejemplo, los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, y por eso no se alcanzó la mayoría calificada. Ahora, en esto, María, parece que hay una consideración diferente en cuanto a que no se trata propiamente del cobro de materiales, porque me parece que una lectura del artículo 6 y del alcance del principio de gratuidad, y ya lo habíamos comentado hace unos minutos, permitiría hacer esta distinción. Una cosa es lo que tiene que hacer un funcionario público para proporcionar la información, como puede ser la búsqueda, o eventualmente una información que pueda ser con una calificación jurídica, como puede ser la copia certificada, y otra cosa son los materiales de reproducción. Entonces, ¿cómo empata aquí el concepto que nos acaba de explicar Roberto, María? ¿Cómo lo verías el cobro por certificación? Pues digo, no puedo dejar de observar que el artículo 141 de la Ley General de Transparencia sí dispone expresamente en otro inciso, o sea, que se debe cubrir, o sea, que se puede cobrar por el pago de certificación de documentos cuando proceda. Entonces, pues sí, queda claro que ni siquiera el legislador pensó que estaba hablando del costo de envío o del costo de los materiales utilizados, sino que se refiere a un rubro distinto que quizá atienda un poco al servicio prestado por el servidor público, pero creo que no lo sé.
O sea, a mí me genera dudas este concepto. Habría que, porque fíjate, tú ahorita estás citando la ley general, pero pues tenemos base constitucional y habrá que definir el alcance del principio de gratuidad en función de materiales de reproducción versus actividad que hace el servidor público para proveer a lo que le están solicitando. Porque además en algunos casos, habría que ver aquí la ley específica, pero en algunos casos de algunas entidades federativas le suben muchísimo a las copias certificadas. Y esto es algo que a nosotros como abogados, digamos, como profesionales del derecho, en el ámbito en el que cada quien se desempeña, desde luego, pero es algo que afecta bastante al ejercicio de la profesión jurídica, porque a veces tú para trámites jurídicos, para tener, digamos, cuestiones de carácter probatorio, etcétera, pues necesitas la certificación de las copias, no la copia simple. Tú Roberto, ¿cómo ves ese aspecto, esa diferencia? Sí, creo que es un punto muy, muy interesante el que estás poniendo. Podría suceder que a través de la certificación, digamos, no nos están cobrando la búsqueda, cumplen con el principio de gratuidad, pero por el otro lado nos cobran una certificación altísima y entonces lo que están haciendo es en la realidad, en la práctica, obstaculizar el derecho de acceso a la información. Ahí yo creo que el reto va a ser, digamos, en esta sentencia no se hizo porque pues, la mayoría, como ya decían, no consideró que fuera inconstitucional, pero podría pensarse cómo vamos a justificar el valor o el costo, digamos, mejor, el costo que tiene el servicio de certificar que se puede traducir en un derecho, ¿no? ¿Cómo vamos a cuantificar? Porque ahí, pues, es el servicio humano, digamos, o bueno, podríamos decir que el que nos pongan un sello tiene un costo en tinta, pero, digo, es menor. Tal vez lo que tenemos que tener es un parámetro objetivo, otra vez, digo, razonable, que podamos analizar la razonabilidad de ese parámetro y que no sea arbitrario, de cuánto nos cobran por el servicio de certificación. Porque no es la búsqueda, no es que voy a ir a buscar a los archivos, ya tengo la información y lo único que voy a hacer es establecer un cotejo y certificar que es igual al original, ¿no? Entonces creo que ahí pues, el reto será que no se convierta en un obstáculo para el acceso a la información, pero que a la vez pues, es un cobro que está permitido y que por tanto no tiene que ser, y que tampoco tiene que ser arbitrario. Ahora, aquí lo interesante es la construcción conceptual, porque justamente tú, creo que fue el primer bloque, Roberto, decías, lo que no se puede es pedirle al ciudadano peticionario de la información, a la persona, no al ciudadano, a la persona, que cubra una parte del salario del funcionario, es decir, que pague por lo que el funcionario tiene que hacer, porque eso, digamos, va implícito en el ejercicio del propio derecho. Vaya, pues de eso se trata el derecho. Entonces, en la construcción conceptual que ahorita refieres, creo que tiene la mayor importancia. Claro, digamos, no, tal vez aquí una distinción podría ser así, digamos, pensando a bote pronto, una distinción podría ser, no puedes cobrar el servicio que implica la búsqueda, es decir, lo que implica los recursos humanos que pusiste a buscar en las cajas o en tu información electrónica, lo que sea, pero tal vez se podría cuantificar de alguna manera la prestación del servicio del hecho de cotejar, que es otro servicio, digamos, otro tipo de servicio. Entonces, por ahí podría tal vez ir la orientación. El tema, reitero, es que creo que tendría que haber un parámetro razonable, objetivo, sobre todo, para decir por qué le pusiste el precio que le pusiste a esa certificación y no se te ocurrió nada más que valía 100 pesos y ya está. Sí, y fíjate, qué bueno que mencionaste 100 pesos porque podría parecer mucho, pero yo he visto determinación, no ahora, no recientemente, porque ahora ya hay criterios, pero muy al principio, cuando surge todo este impulso por el derecho de acceso a la información pública, certificaciones en ese costo. Entonces tú imagínate que tienes que pedir una fotocopia de certificado, un expediente de 500 páginas a 100 pesos cada página, pues caramba, ahí podríamos incluso ver alguna eventual violación sin pronunciarse, pero digamos al acceso a la justicia, etcétera. María, nos queda un minuto de programa y te quiero pedir que antes te pregunté sobre el mensaje que le enviarías a un legislador. Mándale un mensaje ahora en términos de acceso a la información pública a un ciudadano, a una persona común y corriente, digamos, que esté viendo el programa. ¿Por qué debería de interesarle esto? ¿Para qué le sería útil? ¿Qué mensaje le enviarías a un ciudadano, María? El derecho a acceso a la información va a tutelar que tú puedas recolectar, difundir y publicar información con libertad sobre
tus opiniones, sobre tus conocimientos, es parte de tu autodeterminación y es una condición indispensable para tu toma de decisiones externa y en la sociedad en la que te desenvuelves. Y también, pues, es una condición para una sociedad democrática. Qué maravilloso cierre, qué gran reflexión, María Valdés. Muchísimas gracias, Roberto Niembro Ortega. Gracias a los dos. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.